Bien, seguimos con ustedes en Cable Noticias para ir conociendo también más detalles de nuestra historia, de nuestras raíces de la comuna y el territorio, sin duda, de esta provincia de San Antonio. Y vamos a partir por este tema porque tenemos un entrevistado que nos va a hablar de lo que pasaba a fines del siglo XVIII en el Reino de Chile, cuando enfrentaba profundas transformaciones impulsadas por las reformas borbónicas, en medio de un importante crecimiento económico y demográfico. Sobre este proceso y el desplazamiento también de pueblos indígenas en la zona de Melipilla y San Antonio, vamos a conversar, como ya lo decíamos, con Renato Ramírez, historiador sanantonino también, investigador de la historia local y colonial. ¿Cómo estás, Renato? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Me encuentro bien, feliz de estar aquí para poder hablar de no solamente historia de Chile, sino también historia de San Antonio. Bueno, eso es lo importante y eso también es relevante porque trataremos de tenerte acá habitualmente para ir conociendo más detalles de este territorio. Hablemos de este territorio en la década de 1785, es el siglo más o menos, y también de lo que pasaba en ese contexto. Ya. Pasa que lo que se conoce como colonialmente como el corregimiento de Melipilla y el corregimiento de Santiago era básicamente el Valle Central, donde estaban diversos pueblos donde mayoritariamente San Antonio todavía eran varias haciendas, en San Antonio, en Cuncumén, en Melipilla y en Santiago, y estamos enmarcados en un proceso de transición entre la colonia y la república, Ya. particularmente lo que se conoce como las reformas borbónicas que empiezan a transformar el Estado colonial. Así el Reino de Chile se empieza a modernizar en cierto sentido, una palabra llana simplemente para explicar, y deja de ser tanto como digamos, un desgobierno así como bien desperdigado, que no se notaba mucho qué se estaba haciendo, y se empieza a pensar de cómo se tiene que ordenar las comunidades que viven particularmente en estos dos corregimientos. Y aquí es donde entramos en un episodio curioso que es el desplazamiento de los pueblos indígenas. Y es que tradicionalmente se cuenta de que después de la conquista los pueblos indígenas sufrieron un declive poblacional fuerte, producto de matanza y particularmente más de las enfermedades. Pero hay que entender que en Chile el Valle Central se sigue manteniendo densamente poblado por pueblos indígenas, particularmente todo lo que es el Valle del Río Maipo y el Valle del Mapocho. Con solo decirles que la actual comuna de Macul en Santiago, en su momento se les conocía como el pueblo de Macul, que estaba poblado por indígenas. Así que no hay que verlo como algo tan atrás en el tiempo, porque ya en 1780 y 1790 estamos viendo todavía grandes comunidades. Y pasa que alrededor de 1782, si no me equivoco, el fiscal Pérez de Oriundo, el fiscal, el protector fiscal, como se le decía en la terminología colonial, eh, va a hacer un viaje al pueblo de Talagante. Talagante ya existía en este momento como una hacienda, no como un pueblo formado todavía. Y él se va para Navidad. Va a pasar unas vacaciones de Navidad antes de volver a Santiago y empezar su trabajo como protector. El tema es que él ve un problema alarmante. Y es que los supuestos pueblos de alrededor, Chiñihue, Pomaire, Bajos de Melipilla, Yopeo y otros más, se supone que deberían ser pueblos indígenas, donde está su cacique, que tiene tierra y que los demás pueblos, que los demás indígenas poseen sus tierras para trabajarlas. Pero hay un problema serio, y es que él ve que hay pocos indígenas en las tierras, que están siendo pobladas por criollos españoles, y que para peor no se están trabajando. No hay ganado, no hay agricultura, y los ve más como descampados, porque las pocas propiedades que ve están desperdigadas. Están muy lejos, no hay ayuntamiento, no hay iglesia, no hay comercio, no hay nada. Y esto lo lleva a manos directamente del capitán general de la colonia. A, ay, ¿cómo se llama? A Cevidad Benavides, Ambrosio Benavides. Renato, bueno, darte las gracias por la historia, también los momentos de este territorio. No podemos hablar de San Antonio en ese entonces, pero también dar cuenta que tú estás realizando una investigación, que quieres continuar con esto también requiere recursos. Comentar aquello también antes de finalizar. Eh, Lamentablemente todavía no he tenido apoyo económico. Estamos viendo con las personas que me están apoyando hacerlo a través de alguna fundación para poder recibir idealmente fondos del gobierno regional o algunas donaciones que se quieran hacer. Pero reiterar otra vez que esta historia no es solamente la ciudad-puerto. San Antonio no es solamente una ciudad con un gran puerto que la opaca.
es una comunidad integrada, porque como vemos en este pequeño episodio de donde se quería fundar un pueblo de indígenas, tenemos que entender que San Antonio se entiende siempre como un lugar integrado, con Cartagena, Los Gallardos, el convento, Santo Domingo, Lleida y muchos otros territorios cercanos aquí, que muchos deben conocer, sus familias deben ser de ahí, y que son todos parte de un espacio común y que tienen una historia común. No, no podemos seguir aplazando el hecho de construir una historia por y para los sanantoninos, para los cartageninos, para la gente en Lleida, en Concumén. Y al final por eso yo quisiera como que se me pueda escuchar más para poder concretar este proyecto y darle a la comunidad su historia, que se la merecen y la necesitan. Sin duda, muchísimas gracias, Renato. Bueno, hay muchísimas investigaciones, sin duda, y la tuya también va a ser un tremendo aporte y esperemos que se pueda concretar. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos con ustedes en Cable Noticias.